pues estamos ya entendiendo un poquito más, ¿cierto o no? ¿Es tu perspectiva igual que cuando comenzamos? Yo quiero que tú seas honesto en tu respuesta. Yo espero que no, de eso se trata, ¿no? De ver diferentes ángulos de cómo Dios obra, porque a fin de cuentas yo creo que la vida de Abraham se parece tanto a la nuestra, ¿sí o no? Y a lo mejor el día de hoy nos toca volver a darnos cuenta de que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras malas actitudes que constantemente tomamos, la fidelidad de Dios sigue vigente. ¿No te da gusto escuchar eso? Mira, ¿por qué? Porque vamos a ver el día de hoy un episodio también que nos va a hacer reflexionar. Y bueno, le he titulado a esta sesión La fidelidad de Dios a pesar de la recaída. Voy a hacer mucho énfasis en ese a pesar, porque nuestro Dios es así, familia, a pesar de nosotros. Dile al que está a tu lado, a pesar de ti. Dile, en buena onda, Dios sigue siendo fiel. Recuerda que el enfoque de esta serie ha sido cómo un hombre responde a un llamado, o mejor dicho, a una promesa. Y ya hemos visto cómo ha tenido que recorrer un camino que aún en lo natural, en lo literal, fue un camino no fácil, ¿cierto o no? Pero hasta mira, vamos a la séptima sesión, no sé si aún esto te dice algo. Porque la tendencia humana es, bueno, la promesa, pues desde la primera sesión ya hubiésemos visto el cumplimiento. Pero vamos en la séptima sesión y todavía no hay cumplimiento. Y bueno, pues vamos a ver entonces el video a continuación. Por favor, presta atención aquí en pantalla. Uno de los aspectos más frustrantes de la vida cristiana es nuestra lucha con el pecado, especialmente los hábitos pecaminosos. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, podemos caer en modelos pecaminosos que reflejan la falta de confianza en Dios y sus promesas. No estamos solos en nuestras luchas, los patriarcas también fallaron, todos fallaron. En Génesis 12, Abraham dudó de la promesa que recién había recibido de Dios y huyó a Egipto ante la primera señal de problemas, e hizo peligrar la promesa de Dios al mentir sobre la identidad de Sarai. Cuando leemos Génesis 20, la historia resulta familiar. Abraham repite el mismo pecado usando la misma mentira, y duda de la promesa y protección de Dios. En vez de caminar en fe, cae en el mismo pecado una y otra vez. Pero Dios permanece fiel a Abraham pese a sus fallas. Acompañemos a Abraham en este tiempo difícil de su vida y observemos la misericordia de Dios en esta parte de la historia. La fidelidad de Dios a pesar de las recaídas. Y vamos a abordar el capítulo 20 del libro de Génesis. Y quiero introducir con una anécdota que yo pude percibir hace algunos años. Había una persona que antes de llegar al conocimiento de Dios batallaba con, no voy a dar detalles, pero batallaba con cierta tendencia a un área pecaminosa en su vida. ¿Sí? Por la gracia y la misericordia de Dios, esa persona fue libre, dejó esos malos hábitos. Sin en cambio, pasando el tiempo, nuevamente esa tentación, como seguramente a lo mejor alguien de nosotros nos vamos a volver nos vamos a identificar. ¿Cuántos saben que todos venimos tal vez con un historial, como decimos aquí coloquialmente, con una pata que cojeamos? ¿Sí o no? ¿Lo puedes identificar? Bueno, este es el comentario de esta persona que sabía que pata cogió en su pasado. Pero tarde que temprano volvió mejor dicho, se le presentó nuevamente la oportunidad ¿de qué?
de hacer ese mismo acto pecaminoso ahora ya en Cristo. Y me agradó cómo él lo pudo abordar, porque a fin de cuentas él fue muy radical, es decir, no permitió que la tentación, porque mira, a veces es una cosa que el entorno sea propicio, pero otra cosa es que, como dicen, una cosa es que la ventana esté abierta y otra cosa es que vayas y te asomes, ¿de acuerdo? Y otra cosa es que te metas, ¿no? Y que digas, voy a ser fuerte, voy a ver cuán fuerte soy, cuánta resistencia. Si sabemos de qué pata cojeamos, vuelvo a repetir, sabemos que tenemos que simple y sencillamente guardar nuestra distancia. No porque nos sintamos los muy fuertes. Yo creo que nadie absolutamente puede decir, soy lo suficientemente maduro para decir eso para mí, ¿verdad? Ya nada que ver. Y yo creo que aquel que se pone o se coloca en esa postura, pues a fin de cuentas, creo que ya está en la antesala aún de su caída, porque eso es orgullo, ¿sí o no? Y debemos de ser cautelosos. Entonces termino de decirte esta anécdota. Entonces lo invitaron, no te voy a ser específico porque no necesito ser específico para saber qué área era, pero lo invitaron a decir, bueno, o sea, como que vamos, acércate. No tiene nada de malo, y efectivamente era acércate, no tiene nada de malo en la primera instancia. Sin en cambio, como te dije, él decidió ser muy radical y prefirió decir no. Y la otra persona que lo estaba invitando dijo, bueno, pues a fin de cuentas, yo no dudo de su ya madurez, ¿verdad? Diciendo como, usted va a pasar la prueba, o sea, no va a caer. Y él dijo, efectivamente, yo no dudo, ¿verdad? Incluso de usted ni de su buena intención. Incluso le dijo, yo no lo voy a obligar a que usted caiga, o dice, no, yo tampoco dudo de usted, pero sí dudo bastante de Satanás. Porque él, por naturaleza, es un mentiroso. Y a fin de cuentas, ese cerco de protección creo que a fin de cuentas nos conviene siempre tener en cuenta, familia, que tú y yo debemos de aprender incluso de lo que hoy vamos a ver, porque lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas depende mucho de lo que tú y yo vayamos decidiendo todos los días. Día tras día vamos acercándonos, o tal vez vamos alentando, o tal vez alejándonos de la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Dios quiere? Sí. Pero nuestras equivocaciones, por eso, nuestras recaídas, ¿Él sigue siendo fiel? Sí. Pero puede ser que estemos haciendo más extenso este proceso. Por eso cierra un momento tus ojos y vamos a decirle, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, que un día dijo sí a tu llamado, que te hemos creído, que sabemos que no es ni en nuestro tiempo ni en nuestra forma, y yo me identifico con la vida de Abraham, porque, Señor, aun cuando no fuiste específico en el llamado, en decir el lugar, la pauta, en dónde, Señor, decidimos un día creerte. Y eso nos ha llevado a seguirte creyendo, Señor, día tras día, porque cada vez que damos un paso en fe, estamos dando evidencia que hemos confiado. Sin en cambio, Señor, reconocemos también que nos hemos equivocado, que hemos recaído, que nuevamente volvemos tal vez a dar un paso al costado, un paso hacia atrás. Sin en cambio, hoy te pedimos que nos ayudes a nuestro entendimiento, a comprender qué es lo que tu palabra nos muestra también como advertencia, como un ejemplo claro de lo que tenemos que aprender, Señor, para no caer en los mismos errores. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, con tu Biblia abierta vamos a observar capítulo 20 de Génesis. Mientras llegas ahí, te recuerdo que nuestro personaje la semana pasada lo dejamos en el capítulo 18.
la famosísima intercesión por Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas? El desenlace de esta historia está en el capítulo 19, el cual no vamos a tomar en cuenta, y vuelvo a repetir, no porque no sea importante, sino porque la centralidad de esta serie toma como objeto la vida de Abraham y el seguimiento hacia las promesas de Dios. En particular, la promesa, que es lo que hemos visto como cada capítulo va avanzando. ¿Recuerdas dónde comenzó esta historia? Hasta este punto que estamos en el capítulo 20, esta historia comenzó por ahí del capítulo, ya hoy lo vemos lejano, capítulo 12, ¿verdad? Donde hemos visto la vida de Abraham en diferentes etapas. Pero ahora, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que fue inminente por causa de su corazón no arrepentido, por causa de un pueblo que era bastante, ojalá y tengas la oportunidad de leer el capítulo 19, es fascinante en el sentido de entender aún la misericordia de Dios, porque aún la familia de Lot, recordarás que por la misericordia de Dios que salvó, bueno, también la intención era de la esposa de Lot, pero ella miró hacia atrás. Ese es un retroceso, es algo que no nos debemos de permitir, volver a la vida pasada. O sea, hay mucha analogía en ese ejemplo, pero todo eso relató y bueno, desde la decisión de las dos hijas, fíjate qué corrompido, qué mal enfocado estaba el entorno, que aún para preservar, ¿verdad? Espero que conozcan la historia por ahí del versículo 30 en adelante, las hijas de Lot toman una decisión con su padre, un acto incestuoso, algo detestable, y eso genera hasta el día de hoy un ejemplo claro de lo que es el conflicto aún entre tierras. De ahí sale la nación como Moab, ¿sí? Y bueno, los amonitas, todo esto que después, más adelante en la narrativa bíblica, veremos cómo se convierte en un opositor para el pueblo de Dios. Pero ahora vamos a situarnos entonces en el capítulo 20. Si ya tienes ahí tu Biblia, vamos entonces a entender qué pasa después de este evento. Versículo 1, Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Sur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, verso 2, Abraham presentó a su esposa, Sara. Ya no es, recuerdas, ya no es más Abraham y Sarai, ahora es Abraham y Sara, diciendo, ella es mi hermana. Recordar, ¿esto te suena familiar? ¿Te suena familiar? ¿No ya Abraham estaba, o mejor dicho, estuvo en instancias parecidas? Donde recuerdas que se veía también en tierra ajena, con reyes de autoridad, que la costumbre de aquel tiempo era simple y sencillamente poseer lo que les parecía bien a ellos. Y ahora vemos que está en una tierra nuevamente, tuvo que salir hacia el sur del Negev. Por aquí traigo una ilustración de la tierra, hacia donde Abraham se dirigió. Pero la centralidad es la siguiente. Presenta a Sara como su hermana. Y dice, entonces el rey Abimelec de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. Versículo 3. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo, ¿eres hombre muerto? Porque esa mujer que has tomado ya está casada. Verso 4, sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. Versículo 6, en el sueño Dios respondió,
¿sí? Yo sé que tú eres inocente, pero por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Verso 7, ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Qué tremendo, ¿no? Y aquí es donde vamos a hacer una pausa en estos primeros 7 versículos para observar lo que es esta constante en una vida que de alguna u otra manera tiene aspectos, voy a llamarlo así, pecaminosos en su vida. Lo que acabamos de escuchar en esta narrativa, lo que acabamos de percibir es algo que creo yo, a la mayoría de nosotros, de alguna u otra forma, nos guía a decir qué es lo que estamos nosotros tomando como una nueva, o mejor dicho, una manera de realizarlo a nuestra forma. La verdad es esta, que lo que vamos a percibir es una recaída. Una recaída, y una recaída es eso, una nueva caída, ¿pero de qué? Del mismo pecado. Por eso se llama recaída. Específicamente el verso 2, ¿cuál es esa recaída? Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Y entonces tenemos que remontarnos hasta el versículo 13, pero del capítulo 12, donde vemos por primera vez esta misma declaración. Sí, era otro rey, era otra zona geográfica, pero es la misma declaración de Abraham. Y te recuerdas que en su momento nos dábamos cuenta que detrás de esta declaración, en la vida de Abraham, ¿qué había? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué dijo esa declaración? Exactamente, por miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué pasaba con los reyes autoritarios de aquel tiempo, específicamente de este tiempo? Tomaban por la fuerza, mataban al esposo y se quedaban con la mujer. Ahora, Abraham está en la misma condición de hacer nuevamente eso que hizo en un pasado. Y eso es lo que yo quiero preguntarte. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que a lo mejor no seguimos, o mejor dicho, hemos tenido una recaída en algún momento de nuestro caminar en el Señor, haciendo cosas no solo que consideramos pecaminosas, sino que son cosas incorrectas en cuanto a lo que es la conducta de alguien que se dice ser un seguidor de Cristo? Mira, lo que estamos observando es que había pasado un aproximado de 25 años de aquel lejano capítulo 12. Del capítulo 12 al capítulo ahora 20 que estamos observando esta historia, ha pasado aproximadamente 25 años. Abraham ahora es más viejo y la promesa aún sigue sin llegar. ¿Sí? Ahora, en este momento es sorprendente de evidenciar qué es lo que Dios nos está llamando entonces a poder identificar a cada uno de nosotros. Porque no, a lo mejor puedes decir, al igual que muchos dicen, en el sentido de, parece que esa cosa en el pasado que yo hacía ha quedado sepultada, ha quedado en mi pasado. Pero ahora nos damos cuenta de que ha pasado 25 años y este hombre vuelve a tener la oportunidad de fallar
a Dios. ¿Qué me deja a mí, al menos en mi apreciación? Hay un dicho, no sé qué tan correcto sea decirlo, pero creo que habla bien de una actitud como esta, donde alguien puede decir, como decimos, de esa agua no volveré a beber. Por eso, como te decía, creo que es sensato decir que, como la ilustración que te decía al inicio, por eso quería ponerla de esa forma. Porque nunca, vuelvo a repetir, somos lo suficientemente maduros para decir, eso ha pasado en nuestra vida. Eso no volverá a pasar en nuestra vida. Nadie puede decir que todos los que en un pasado hemos tenido una tendencia a alguna área, decir, ha quedado ya terminada. ¿Por qué? Porque lo quiero decir así. Además de Dios, hay alguien que conoce bien nuestro historial. Hay alguien que sabe bien, como digo, por dónde llegarnos. ¿Sí sabes a quién me estoy refiriendo? Y es el enemigo que se le dice también así, ¿verdad? Que más sabe por viejo que por... ¿Sabes a qué me refiero? Conoce tu historial. Y sabe dónde es la área donde estarás tal vez más vulnerable. Y en el momento donde sabe también cómo tú y yo reaccionamos. Y ahí es entonces donde se puede frustrar. Mira, ¿qué ves aquí en este caminar? El camino donde Dios nos ha llamado, velo así. Este es el camino de Abraham, pero también vuelvo a repetir, se parece tanto a nuestro caminar. ¿Cierto? El camino que lo hemos trazado es llamado fe. ¿Sí? ¿Recuerdas? Pero hay algo. Algo pasó. Hay una curva. ¿Cierto o no? Y esas curvas, vamos a definirlos el día de hoy, son recaídas en nuestro caminar en fe. Son equivocaciones. Son nuevas, voy a decirlo así, son repeticiones de las áreas que en algún pasado aperturamos y que ahora podemos ver como en Abraham volvió a hacer lo mismo. Yo no sé si tú te identificas, pero al menos en algunas áreas yo sí puedo decir, ahí estoy yo. Otra vez diciendo, es mi hermana. ¿Cuántos de ustedes ya identificaron el es mi hermana? Estoy hablando metafóricamente. Pero la declaración de Abraham viene más allá de una simple declaración, es su corazón como lo vimos. Todavía no seguro, no con tanta confianza, no perfectamente definido en cuanto a la correcta apreciación de lo que Dios puede hacer, sino vemos todavía un Abraham. Mira, no lo juzguemos, somos nosotros, todavía que batalla, que se resiste a Dios en el sentido de seguir tomado de su mano. Y que pensamos, porque mira, si ahorita que vamos a leer los versículos siguientes, suena bastante objetivo, Abraham. Suena bastante incluso razonable. Y esas son las cosas que de alguna u otra manera también se identifican hoy en día en nuestro caminar de fe. Pero a fin de cuentas, esto solo alenta. ¿Solo qué? Solo alenta el avance hacia la promesa.
¿Por qué? Por ejemplo, ya nos dimos cuenta lo que es tomar una ruta alterna. ¿Te acuerdas? Ese es otro camino y ese otro camino trae consigo malas consecuencias. ¿Te acuerdas? La ruta alterna en su momento fue Agar, como resultado que Ismael. Esos Agar e Ismael en nuestra vida representan toda la serie de equivocaciones y de cosas que hicimos en nuestro tiempo y nuestra forma y a nuestra manera de lo que no era, mejor dicho, el plan de Dios. Pero ahora estamos no con una ruta alterna, estamos con un retroceso, una desviación, una lente, un letargo de lo que es nuestro caminar en fe. Y lo tengo que decir, familia, porque las escrituras son tan claras. Lo tengo que decir de forma general. ¿Por qué muchos creyentes hoy en día que han decidido seguir a Cristo, está bien, no avanzan, no maduran, no crecen? Tal vez puedo decir, llevan años, ¿sí? Llevan años. Y hasta cierto punto, no estoy diciendo, son unos pecadores, ¿verdad? Y seguramente tienen que arrepentirse, ¿no? Pero lo que estoy tratando de hacerte ver es que si tú percibes algo así en tu vida, que no avanza, que no madura, que sigues tal vez en el mismo caminar tal vez de hace 5 años, de hace 10 años, de hace el tiempo que sea, ¿no sería correcto, no sería sensato preguntarte si realmente hay alguna recaída en nosotros? Tal vez algo todavía no estás dejando de hacer, no has dejado de hacer, mejor dicho, si se tiene que dejar de hacer, no te has permitido dejar un mal hábito, dejar una tendencia, y continúas a lo mejor siendo en este ciclo que avanzas, pero ¿qué crees? Retrocede. Vuelves a seguir avanzando, mira, dalo así, ¿no? Y vuelve. ¿Ya viste la flecha hacia dónde va? ¿A dónde lo regresa? Al punto. A eso me refiero, familia, cuando decimos, oye, no avanza, no crece, no madura. Me recuerda tanto a la exhortación en el capítulo 6 de Hebreos del autor hacia estos cristianos judíos, que en pocas palabras le dice, ustedes teniendo ya el tiempo, deberían de estar enseñando. O sea, no está equiparado el tiempo que tienen con la madurez que reflejan. Pero dice, tengo la necesidad de volverlos a enseñar como si fuesen niños. Y aún debiendo ser ya maestros, lo dice de otra manera, dice, teniendo ya el tiempo para alimentarlos con alimento sólido, fuerte, les tengo que dar leche. ¿Verdad que suena bastante desalentador? Porque el camino de fe, familia, no te estanca. Y si tú ves un cristiano estancado, no estoy hablando de un área económica, estoy hablando de un estancamiento espiritual. Muy probablemente es por algo que ha proporcionado este giro de 180 grados. Regresarlo, a dar una recaída y volver a seguir avanzando. Mira, más adelante nos vamos a dar cuenta qué causó esta decisión. Pero ahora no estamos viendo solamente la vida de Abraham, estamos viendo nuestra propia vida. Y si tú y yo estamos permitiéndonos eso, vuelvo a repetirte, una de las cosas que Dios quiere seguir haciendo en nuestra vida es desarraigar todo aquello que no nos está
dejando avanzar, porque Él es fiel. Su promesa es a pesar de. Pero eso no quiere decir que el cumplimiento total y absoluto en cuanto a lo que Él quiere hacer sea una cuestión que dependa absolutamente de Él. Tal vez somos nosotros, familia, que aunque Dios quiere darnos, nosotros todavía, ¿qué? Seguimos haciendo este tipo de círculos en nuestro caminar de fe y solamente estamos alentando. Pregúntate por qué. Preguntémonos cada uno de nosotros por qué hasta este momento, tal vez todavía, no podemos ver la promesa cumplida de Dios. Él es fiel, eso es indudable. Pero entonces yo preguntaría, ahí como lo puse en las hojitas que te vas a llevar, ¿qué estamos haciendo nosotros entonces? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos nosotros en este tipo de direcciones? Ahora sí, regresamos al capítulo 20 y vamos a leer cuál es el desenlace de esta historia. Dios tiene que advertirle a Abimelech, esta es la intercesión, mira, aquí lo vemos, la intervención de Dios sobre Abimelech, porque Dios se encarga de qué, de aún a pesar de nuestras equivocaciones, no sé si tú alguna vez te has puesto a pensar que aún a pesar de tu equivocación, esa equivocación que tomamos o ese error que tomamos o ese accionar pudo encauzarse de una forma más negativa, mucho más destructiva, ¿sí? ¿Cuántos pueden reconocer que, digamos, pudo ser peor? ¿Cierto o no? Si Dios no hubiese intervenido. ¿Cierto o no? Y ahora vamos a verlo. Esta intervención de Dios es crucial para que este rey pueda condescender a lo que de alguna manera se veía venir, ¿verdad? Versículo 8, a la mañana siguiente, Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Versículo 9, entonces Abimelech mandó a llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. Verso 10. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Y entonces Abraham responde. Versículo 11. Abraham contesta. Yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querían tener a mi esposa y me matarían para conseguirla. Versículo 12, ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas, cabras, ganado y también siervos y siervas y entregó todo a Abraham. Además devolvió a su esposa Sara. Verso 15, después Abimelech les dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo Sara, mira, le entregó a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiese haber causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios lo sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Versículo 18, ahí terminamos. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. ¿Qué hubiese sido sin la intervención de Dios? Es la segunda parte. ¿Qué hubiese pasado si Dios no interviene? Familia,
Tú y yo estamos aquí también porque Dios intervino en el momento preciso. Y porque sin duda su intervención fue tan crucial, tan determinante, porque recuerda, Él es fiel. Él es fiel y a pesar de nuestras equivocaciones y a pesar de nuestros errores, Él muestra su generosidad. ¿Cuál es entonces la parte que a nosotros nos corresponde? ¿Cuál es la responsabilidad? Y aquí en el versículo 11 yo encuentro el argumento claro que también muchas veces se asemeja a lo que nosotros hacemos. Y me encanta la NTV como lo dice, porque Abraham contestó, es que yo pensé. Es que yo pensé, yo creí. Yo de alguna manera tengo un planteamiento. Pregunta, familia, ¿no se parece tanto a nosotros? ¿No te ves aquí identificando en es que yo pensé que esto iba a pasar, es que yo, como diciendo, yo no tenía así como que se generara todo esto. Yo no buscaba todo esto, sino en cambio, en el planteamiento de Abraham, simple y sencillamente, había mucha especulación de lo que pudo pasar. Y estos son, familia, no estamos hablando y señalando la vida de un hombre, estos son los grandes hombres de Dios que también cometemos grandes errores. Ahora la gran pregunta es que dejaremos que Dios siga moviéndose a través, aún a pesar de nuestros errores. El veredicto es, ahora pues devuelve a la mujer a su marido porque es profeta. Fíjate las instrucciones de Dios. Fíjate, esta es la intervención. Dios había visto con ojos, se había agradado de Abraham, sí, desde un inicio. Y esto me encanta, familia, porque te digo algo, Dios nos escogió, Dios, como lo vimos bien, Dios escogió a Abraham, no Abraham a Dios. Dios nos escogió a nosotros, familia, no porque nunca nos íbamos a equivocar. Te lo quiero decir hoy, Dios te escogió aún a pesar de los errores que seguimos cometiendo. Porque su poder va más allá de nuestros errores. Imagínate si Dios tuviese que depender incluso de solamente nuestros aciertos. ¿Te has puesto a pensar eso? Si Dios tuviese solamente que depender de tu buen accionar y de tu sensatez y tu apreciación correcta de las cosas y de solamente lo correcto que tú haces. Es decir, si solamente fuese por tus palomitas. La verdad es que no. Yo creo que en muchos hay más tachas que palomitas. ¿Sí estoy siendo claro? Dios dice, mira, vas a ir, le dice a Abimelech, vas a devolver a la mujer, vas a devolver a Sara. ¿Por qué? Porque yo tengo un trato con Abraham. Estás tomando la mujer de alguien. Fíjate quién es el que le da quién le da lo que Dios ve. Abraham nunca se presentó como yo soy el profeta Abraham, ¿verdad? Fíjate lo que Dios dice. ¿Por qué es qué? Porque es profeta. ¿Quién le da el título a quién? Dios, Abraham. Y no solamente le dice lo que es, lo que Dios ve en ti, familia, tal vez todavía tú ni siquiera lo estás viendo el día de hoy. Pero Dios te ha puesto una asignación especial, en el caso de Abraham, profeta. Dios te ha visto a ti. Y no solamente es el quien te da el título, sino también es el quien te da aquello que hará. ¿Qué le dice a Abimelech? Orará por ti y vivirás. Y aún le dice, porque mira, Dios no impone. Dios le está diciendo cuál es lo que tiene que hacer. Sin en cambio deja su decisión que lo haga, pero le dice, bueno,
Y si no lo haces, en este caso, y si no, ¿qué? Lo devolvieres, ¿qué va a pasar? Sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Hay siempre una decisión, hay siempre un camino que tomar. Y vuelvo a este diagrama. Dios no te está diciendo, ahora tienes que seguir este paso, ¿verdad? Pero sí nos obliga, sí nos dice, lo que va a suceder si tú y yo estamos solamente alentando este avance. Por eso es importante tomar atención de este ejemplo, familia. Lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas siempre va avanzando a lo que Él ha definido para nosotros. Mira, una vez que el veredicto está, ahora vemos también la intercesión de Abraham. ¿Sí? Es decir, Abraham sabía la asignación que tenía y Dios es quien lo confirma, pero Abraham lo hace. Fíjate, versículo 17. Entonces Abraham oró a Dios. ¿Y qué pasó? Y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Pregunta, ¿se cumplió lo que Dios dijo? Aquí está. ¿Sabe? ¿Verdad? Que orará por ti. ¿Y qué? Y vivirás. Abraham lo hace. ¿Y qué pasó? Y vivieron. Porque familia, Dios es fiel a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas. A lo mejor hoy en día estás en una caída. A lo mejor ya recaíste. Y algo pasa cuando vuelves a caer. Hay un especialista que, como te dije, como sabe tu historial, le encanta hacer alarde de esa caída. Y creo que es una de las peores, por así decirlo, peores condiciones cuando la condenación te aplasta. ¿Por qué? Porque definitivamente te sientes tan indigno. Decir, pero si volví a fallar. Volvía, como dice la canción, bueno, no sé si es una canción, creo que sí, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Me encanta, ¿verdad? Porque todo esto lo vemos, ¿verdad? En nuestro entorno, pero hay muchas cosas que tú y yo hoy debemos de reflexionar en este sentido. ¿Qué si vuelvo a caer? ¿Qué si aquello que en un pasado yo hacía, hoy se presenta nuevamente? ¿Qué si aquello que perjuré un día no volver a hacer, lo termino haciendo? Hay quienes dicen, ya no tienes una segunda oportunidad. Hoy yo quiero ministrar un poquito a nuestro corazón. Para aquellos que a lo mejor han recibido un tipo de eso, de mensajes diciendo, ya no hay para ti oportunidad, porque volviste a caer. Para todos aquellos que hoy Dios quiere decirnos que su plan sigue vigente, que Él ha intervenido aún, porque si no las cosas pudiesen ser mucho más fuertes, mucho más problemáticas, caóticas, si Él no hubiese intervenido. Pero lo que yo quiero darte evidencia es que el camino y la promesa sigue intacta. La promesa no es condicionada. Abraham, si te portas bien y ya no vuelves de más, nunca más vuelves a decir,
es mi hermana, entonces te la daré. La promesa está. Que tú lo alentas, que tú y yo lo alentamos, es diferente. Pero Dios sigue fiel. La fidelidad de Dios es a pesar de las recaídas.